Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para C7 Cercero, Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 23. ¿Qué es un guardián? Y Emilia siguió andando a paso firme mientras empuñaba la espada ensangrentada, libre de cualquiera de su equipaje habitual, cosa que incluía el huevo. De no ser porque se movía con un propósito, esto habría sido tan monótono, que, incluso medio amnésico, sabía que el senderismo no era su parte favorita de todo el asunto de aventurarse. Era tedioso, peligroso y llegaba un momento en que las vistas eran aburridas. Estaba seguro de que no vería civilización por un tiempo bastante largo, y lo prefería así, por lo cual estuvo tomando su camino actual. En lugar de usar la ruta 116 como harían todos los entrenadores, o al menos la mayoría de ellos, hasta llegar al pueblo Verdegal y de allí por la ruta 117 hasta Ciudad Malvalona. Eso sería, hasta cierto punto, lo más seguro. Emilia, por su parte, optó por caminar a través del bosque y evitar cualquier posibilidad de encontrarse con los entrenadores. Había dos razones para eso, por supuesto, y ninguna podía considerarse altruista. Quiso reír por el pensamiento. Su instinto le decía que antes ni siquiera habría considerado hacer algo no altruista. Sacudió la cabeza y se centró en su anterior pensamiento. Una de las razones era para aumentar la posibilidad de encontrarse con los cazadores furtivos. Eran un cabo suelto que quería atar de forma definitiva ahora que Sapphire no estaba con él. Siempre y cuando pudiera jugar bien sus cartas, no sería demasiado difícil capturar e interrogar a uno de ellos para encontrar el lugar al que llamaban base. A partir de allí, era una cuestión de arrasar el lugar hasta los cimientos. Incluso si estaba tan limitado como cualquier humano, no sería demasiado difícil hacer el trabajo. Una lluvia de flechas sí estaba hecho. Por algo fue calificado como archer. Y los humanos eran mucho más frágiles que los ciervos, en especial estos, que nunca entraron en una batalla por sí mismos. Todo iría viento en popa si evitaba que usaran sus Pokéball. Sin testigos, sin interrupciones, solo él y un grupo que debía morir. Era tan nostálgico, supuso, lo que reafirmaba lo podrido que estaba por dentro. En lugar de sentirse horrorizado por la actividad de matar, estaba abrazando el hecho y formulando planes para hacerlo de manera más efectiva. Si tenía que ser sincero, disfrutaba sacando la basura. Más allá de su fantasía de eliminar el grupo que tanto lo molestó, estaba el hecho de no querer ver más entrenadores. Solo soportaba a Sapphire, y eso fue mientras estiraba su paciencia hasta el límite. Su falta de sentido común era casi físicamente dolorosa. Pero, como mínimo, podría hacer algo con ella para mantenerla en línea. Con los otros entrenadores era un asunto diferente, y las palabras de Dwight seguían rondando en su cabeza. El contacto visual era suficiente para que un entrenador decidiera atacar a otro, todo por una aplicación que les pagaba a los esclavistas por enviar a los Pokémon a luchar entre sí. No estaba de humor para hacer algo así, por lo que planeó atravesar los lugares inhóspitos para evitar la posibilidad. Por supuesto que, tal como se esperaba de él, su mala suerte golpeó con fuerza. Y mucha. Porque pareció haberse acumulado luego de la suerte de encontrar una empleadora con sentido común, un aliado en la fuerza pública con la cabeza en el lugar correcto y el hecho de que Sapphire no estaba muerta. Todo explotó en un encuentro con un grupo de 3 entrenadores, seguidos de una emboscada por un grupo de Migitiena y, por último, una bandada de Sueyou que se llevó a Ralphs, su equipaje y el huevo. Todo eso terminó con 5 muertos. Inhalando y exhalando, repasó todo su día para encontrar dónde se equivocó. Mientras cargaba a la pequeña, consideró que pudo haberse excedido un poco con todo el entrenamiento. No era nada realmente agotador, pero, para ella, la galardonada como la primera etapa más débil nativa de Hoenn, debía ser el infierno. No se sentía mal, por supuesto, simplemente dio cabida al pensamiento para superar el aburrimiento.
Ayer, cuando atardeció, la sometió a un entrenamiento físico un poco más riguroso que el día anterior a ese. Fue grato descubrir que había mejorado, y según lo que ella le informó, fue tanto la energía PK adquirida durante la pelea con Zigzagoon como el entrenamiento previo. Eso confirmaba dos de sus teorías. La primera era que sus físicos se adaptaban anormalmente rápido, y la segunda que el mejoramiento previo a la adquisición de poder ayudaba a mejorarse. Lo anterior llevaba a una pregunta. ¿Por qué no todo el mundo lo sabía? Y, si tenía que ser sincero, solo pensaba en que la asociación metió la mano en el asunto. Ya comenzaba a pensar que el hecho de tener el monopolio de los Pokémon y simplemente entregarlos a la población era raro, pero tenía sentido. Si no todos eran capaces de llevarlos a su máximo estándar, no se volverían una amenaza. Y este conocimiento solo sería compartido a sus hombres de confianza, construyendo una fuerza de élite. Después del acondicionamiento físico, entrenó su control de la telequinesis al hacerla su ayudante de cocina. Mantener los objetos a flote, maniobrarlos de formas más delicadas e intentar aumentar el número de objetos flotando. Esa era su arma principal hasta ahora, no contaba con ningún otro movimiento que pudiera ser útil para una pelea, porque confusión era una ventaja situacional. Sapphire le había dicho que había formas de que los Pokémon aprendieran movimientos de manera natural, y eran contadas. La primera y la principal era que otro le enseñara, y esto ocurría en las manadas, donde los más viejos les enseñaban a sobrevivir. Tenía sentido, en especial tras aprender sobre los Gardevoir y su sistema de gobierno. Era curioso que los Pokémon decidiera desarrollar un sistema educacional, pero no descabellado. Ralts, suerte para Emilia, recogió lo suficiente antes de su desgracia. La segunda opción era aprenderlo de la observación. Luchar contra otros Pokémon llevaba a algo más que simplemente adquirir energía PK, y eso era aumentar el repertorio de habilidades. No era sencillo, y diría que se trataba de la segunda más difícil, ya que se requería un control de la situación y una capacidad de observación y entendimiento demasiado alta. Solo los Pokémon más viejos podían llegar a presumir de tener este talento. La tercera, y la que le ayudaba a recordar que estaba en presencia de criaturas que prosperaban con la violencia, era de forma natural. Con el tiempo, la lucha y adquisición de energía PK, podían aprender movimientos de manera constante. No eran muchos a lo largo de la carrera, pero les ayudaba a sobrevivir lo suficiente como para envejecer y aprender la segunda opción, o unirse a una manada e intercambiar conocimiento. Era consciente de métodos artificiales, pero nunca los usaría. No solo arrojaba a la basura todo el asunto del aprendizaje y la adaptabilidad, sino que, incluso si no tenía pruebas, estaba seguro de que habría inconvenientes. Tal vez empeorando el rendimiento del movimiento aprendido, o cualquier repercusión que pudiera generar. No estaba arriesgando el crecimiento de la pequeña por un impulso momentáneo. En la mañana, fueron despertados cuando Emilia olfateó un visitante. Era como un gato, si tenía que decirlo, con una paleta de colores amarillo claro y rosa. Según la Pokédex, se llamaba Skitty, tipo normal, primera etapa y un buen objetivo de entrenamiento para la pequeña. Decir que perdió de manera patética sería, hasta cierto punto, injusto, pero era la verdad. Por muy agradable que se viera el pequeño Pokémon, Emilia no se dejó engañar. El pequeño demonio logró sobrevivir aquí fuera, por lo que Ralts no tuvo ni la más mínima oportunidad. No obstante, tenía que reconocer algo importante. Dio una mejor pelea que el día anterior y aprendió de sus errores. Otra vez, se demostró que los Pokémon prosperaban en la violencia. En este mundo de evolución salvaje, no ser capaz de adaptarse luego de sobrevivir una pelea, sería pedir a gritos una muerte prematura. Así que, al final, tenía sentido que pudiera cubrir cada error que cometió en la lucha contra Zigzagoon, aunque hubo otros que le costaron la victoria. La conferencia sobre la lucha fue más corta que la del día anterior, pero los elogios aumentaron. Si tenía que ser sincero, quería saber cómo progresaba en la próxima batalla controlada, qué tanto sería su crecimiento. Estaba seguro de que no ganaría una sola batalla durante un tiempo, pero, si seguía así, era cuestión de días para al menos tener una ventaja. Al final, terminaron desayunando Skitty luego de que Emilia lo matara, y sabía a gato. Ni siquiera se molestó en preguntarse cómo conocía el sabor a dicho animal doméstico.
Destellos de guerra y ciudades quemadas le informaron que hubo momentos en el pasado en los cuales la comida normal fue un lujo, y ser quisquilloso llevaría hasta la muerte. Ahora, solo quería ahorrar comestibles enlatados para el futuro. Siempre era mejor estar preparado. Emilia avanzó hasta un claro, donde se aseguró de quitarse la mochila, apoyándola en un árbol mientras se sentaba. Dejó a Ralph frente a él, que no había dejado de mirarlo con evidente reproche cuando creía que Emilia no la estaba viendo. Estuvo girando su rostro hacia ella de vez en cuando solo para ver qué tan rápido era capaz de cambiar de expresión. Ya dije todo lo que tenía que decir sobre tu lucha y progreso, pero quiero intentar algo más. Esto captó su interés, pero no de la buena manera. Probar algo significaba más entrenamiento, y más entrenamiento para ella equivalía a desgastarse físicamente hasta el punto de no poder moverse. No la iba a culpar por su reacción. ¿Qué quiere probar el maestro? Tiene algo que ver con tus habilidades psíquicas. El hecho de que puedas hablarme de esa manera, vínculo no, significa que tienes algo de acceso a mi cabeza, ¿no es así? Ralph asintió, sin saber a dónde quería llegar. Emilia decidió repetir. Eso significa que, en mayor o menor medida, tienes acceso a la mente de las personas. Otra vez, parecía que el asunto en cuestión la eludía de alguna manera. Retuvo un suspiro y calmó sus sentimientos. Tenía que recordarse que, por muy inteligente que fuera, seguía siendo una niña. Una niña capaz de matar al humano promedio, por supuesto. Quiero decir que puedes alojarte, o en esencia, invadir las mentes de los humanos a tu voluntad. ¿Estoy en lo correcto? Esta vez pareció contemplar algo, lo que le tomó al menos un minuto entero antes de poder asentir. Emilia iba a sonreír, pero luego la vio negar con la cabeza. Frunció el ceño, pero la expresión pasó a un levantamiento de ceja, cuando asintió y negó otra vez, antes de parecer confundida. Levantó la vista y miró a Emilia, como si pidiera algún consejo. Por supuesto que como contraguardián milenario, amnésico, tenía una vaga idea de lo que estaba ocurriendo aquí. Podía haber captado el lenguaje hablado, y posiblemente el escrito, pero el corporal parecía eludirla. ¿No sabes si puedes? Esta vez asintió varias veces, eso quiere decir que debemos practicarlo. Declaró. Haciendo que se sentase frente a él, Emilia obligó a la conexión psíquica entre ellos a cerrarse con la circulación de un poco de suor. La pequeña se tambaleó como si hubiera recibido una bofetada, pero sacudió la cabeza, parecía querer quitarse alguna molestia. Sin ánimo para comentar aquello, le solicitó que intentase invadir sus pensamientos. Al principio, Emilia no sintió nada. Tampoco era una sorpresa, al menos no desde la perspectiva de un humano, porque, incluso entre los magi, la magia que afectaba la mente requería delicadeza. Y como él tenía la delicadeza de un toro en una tienda de cerámica, no podía darle ningún consejo aquí. Luego de un tiempo, sintió un cosquilleo. No obstante, lo reconoció del vínculo entre ellos, de la llamada que hacía cada vez que quería hablar. Negando con la cabeza, obligó a Suod a cortarlo con brusquedad, nuevamente golpeando a la pequeña con algún tipo de retroceso. Esto era bueno, ser amable ralentizaba el aprendizaje. El entrenamiento continuó durante un tiempo sin ningún avance. Siempre recurría a intentar ingresar a través del vínculo, lo que obligaba a Emilia a sacarla de inmediato con su energía mágica. Esto se repitió tantas veces que incluso el antiguo contraguardián comenzó a tener dolor de cabeza, obligándolo a suspender la práctica. Sin progreso alguno, no podía afirmar que aprender esta habilidad era posible, pero no iba a descartarla por completo. Solo era cuestión de prueba y error, hasta que ella misma fuese capaz de diseñar algún método de invasión mental. A partir de allí, todo iría viento en popa. Algunos podrían argumentar que lo mejor sería practicar habilidades ya aprendidas, pero el antiguo contraguardián no quería crear un segundo Emilia. Ser un pony de un solo truco era una manera segura para ser asesinado, en especial cuando llevaban años analizando los estilos de lucha de los Pokémon. Ampliar el repertorio en un mundo que literalmente obligaba a sus animales a evolucionar era de sentido común. Además, la capacidad de leer las mentes era algo tan bueno que sería un crimen ignorarlo.
No se hacía ilusiones de que esto funcionase contra los Pokémon, quienes, bajo toda lógica, deberían tener barreras mentales en mayor o menor medida, además de que, algunos, lucharían como animales y sin planificar. Así que, salvo que pudiese sobrepasar dichas protecciones, que por ahora sería catalogado imposible, todavía tenía un uso más interesante y mejor empleado, al menos para Emilia. Entre Ralts y él, podían tomar casi cualquier cosa dentro del bosque, en especial porque tenía 2 zafiros respaldándolo. Luego estaba el hecho de que ella evolucionase, concediéndole mucha más ventaja. Como tal, preocuparse por animales no era parte de su trabajo. Los humanos, por otro lado, serían el verdadero negocio. Ser capaz de arrancar la estrategia de la mente del entrenador o mercenario y luego transmitirla a Emilia, o incluso crear un canal abierto que transmita todo en tiempo real valía su peso en oro. Podría adelantarse a cualquier cosa que su enemigo estuviese ideando, y llevaría la sabiduría de Sansu a otro nivel. Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no deberías temer el resultado de 1000 batallas. Todo lo que estaba planeando era pura especulación, pero no sería demasiado descabellado. Si evolucionaba, Ralts podría tener acceso a sus sueños y recuerdos, así que tan difícil sería hurgar en la cabeza de personas no entrenados en taumaturgia. Se había demostrado que la energía P.K. era flexible, e increíble si podía generar agua para el desplazamiento de los tipo agua y pez, así que era cuestión de saber aprovecharla. Desearía haber tenido ese tipo de opciones en el pasado, estaba seguro de que habría hecho todo mucho más fácil para él. No obstante, ahora dependía de que Ralts pudiese desarrollar aquello. Y él lo iba a impulsar, agregando entrenamiento psíquico entre las pausas del físico y luego de la cena. Debería poder hacerlo luego de evolucionar o, de no hacerlo, contaría entonces con su última etapa. Tenía tiempo, métodos y la paciencia era una cualidad de cualquier contraguardián. No te molestes si no puedes avanzar. Dijo Emilia, por otro lado, ¿sabes si los Gardevoir han hecho algo parecido? Esto la sumió en sus pensamientos, a pesar del obvio dolor de cabeza que la estaba molestando. Si existía algún tipo de antecedente, por mucho que no fuese original con la idea, tendría la garantía de que funcionaba. Al final, la pequeña negó con la cabeza y agregó. No hubo ni necesidad. Evitábamos a los humanos la mayor parte del tiempo. Tiene sentido, supongo. Mantener un grupo de niños lo más lejos posible de los secuestradores es sentido común, lo que me lleva a preguntar qué opinan tus guardianas de nosotros, los humanos. Sinceramente, era una pregunta que estaba deseoso de hacer desde hacía tiempo. Todo este sistema de esclavitud, explotación y marketing realizado con especies que eran, hasta cierto punto, inteligentes, junto a las realmente inteligentes, era algo extraño. Y ahora que Ralts estaba comunicativa, podría arrojar algo de luz sobre el problema. Nos dicen que no pensemos mucho en los humanos. ¿Cómo no pueden pensar mucho en ellos? La mayoría es una banda de secuestradores sin moral. De hecho, tus guardianas deberían enseñarles a sus niños a no seguir a desconocidos, o deambular solas por el bosque. Pero, Ralts lo miraba como si le pidiera permiso, ¿pero por qué? Tal vez para contradecirlo. No sería demasiado descabellado, supuso, con toda esa tontería del maestro. Encogiéndose de hombros, le hizo una señal para que continuara con su idea. No, nosotras formamos vínculos con los humanos. Nos dicen que no pensemos en ellos para no obsesionarnos con eso. Correcto, el susodicho vínculo. Esta vez no se molestó en contener la mueca que se formó en su rostro. Podía entenderlo si se trataba de alguna especie de relación parasitaria en la cual los Gardevoir necesitaran unirse a un humano para sobrevivir. Pero, tenía entendido que, a pesar de no hacer algo como eso, seguirían viviendo de forma normal. Y los humanos no tenían nada que ofrecer a una raza que era, bajo cualquier criterio, superior. ¿Por qué le das tanta importancia a algo como eso? Puedes vivir en paz sin la necesidad de seguir las órdenes de algún humano mezquino. ¿Por qué tirar tu libertad? ¡Cuánta hipocresía! Él, que tiró su futuro por un grupo de desconocidos a pesar de no recordarlo. Él, que quemó su vida por la de los demás a pesar de que debería ser incapaz de saberlo. Él, que se sometió a la humanidad como un esclavo, una máquina que seguía órdenes sin capacidad de resistencia.
Emilia estaba hablándole sobre libertad. Al menos, supuso, ofrecía un consejo desde la experiencia. Como antiguo esclavo, conocía el dolor de abandonar la libertad por una servidumbre ingrata. Por supuesto que sentiría una especie de furia ver a toda una raza hacerlo de buena gana. No lo sé. Fuimos atacados antes de que me lo explicaran. Nunca podría ser fácil, entonces. Lo peor era que no sabía si el hecho de que ella estuviese unida a él era una bendición o una maldición. Lo llamaría el menor de dos males, entonces. No la obligaría a hacer cosas que no quisiera excepto entrenar, por supuesto. De nada serviría ser libre si moría al día siguiente. Emilia suspiró cuando escuchó la vegetación de los alrededores moverse. Lo que faltaba, compañía. Olfateó el aire, tratando de saber qué era lo que iba a enfrentar esta vez. Apestaba a cuero sintético y comida chatarra, entre otras cosas. No lo había notado cuando estaba en las ciudades, pero, ahora que su olfato era más físico que metafísico, podía distinguir un olor extraño en los humanos. Supuso que a eso se refirieron muchas criaturas que mató en el pasado cuando decían que apestaba más a acero que a humano. Hizo una mueca cuando el dolor de cabeza selló el recuerdo. Suspiró mientras se ponía de pie, y era obvio que Ralph sintió sus intenciones ya que lo imitó. Era bueno no tener que dar instrucciones, y que supiera que algo andaba mal. Pasó al menos medio minuto antes de que las figuras se revelaran. Eran tres, todos rondaban la edad de Sapphire con una variopinta colección de atuendos, los cuales lo hacían destacar debido a lo formal que se veía. Uno de ellos tenía algo de vello en la mandíbula, lo que le daba más el aspecto de un niño intentando ser adulto que el de un hombre. Por supuesto que, incluso si no le parecía divertido, fingió una sonrisa mientras miraba ese punto en específico. No tardó en notarlo y gruñir de vuelta. «Este idiota es mío», dijo con una mueca, alcanzando una Pokéball. «Ya tuviste al anterior», respondió un rubio tendido. «Lo que significa que es mi turno», agregó el tercero, un tipo realmente bajo. «No me importa. Además, hizo contacto visual conmigo, no con ustedes. Se estaba burlando de tu barba», murmuró el rubio. Emilia los vio discutir con una ceja levantada. «Correcto. Se suponía que debía participar en una batalla Pokémon solo porque hizo contacto visual con alguno de los idiotas. Tenía que admitir que era divertido ver siempre esa parte de los humanos, porque, si recordaba bien, también había una recompensa dependiendo del número de victorias. «Avaricia», negó con la cabeza sin borrar la sonrisa, sin importar el hecho de que no sentía nada más que desprecio. Supuso que no ser humano no era tan malo al final. Ante todo, Emilia era una espada, seguido de un contraguardián, a pesar de no poder ostentar más este título, al menos por un tiempo. No era lo suficientemente iluso como para creer que esta vida era algo más que unas vacaciones momentáneas. Un parpadeo en la interminable tormenta del tiempo. «Oye». El grito del enano lo sacó de su estupor. «Tienes 3 Pokémon para una batalla triple». Los 3 le estaban prestando atención ahora. Hizo que su expresión quedase en blanco mientras lo observaba fijamente, como si los estuviera evaluando. Siempre tuvo una presencia intimidante, y su altura superior ayudaba a ese aspecto. El hecho de poder reducir a un mercenario curtido a un manojo de nervios con solo verlo a los ojos no era algo bueno para estos niños. Sus manos ya estaban temblando, buscando las Pokéball en sus cintos. ¿Qué les hace pensar que haré lo que dicen? Sus cerebros tardaron en registrar la respuesta, pero, al hacerlo, intentaron enmascarar su miedo con falsa bravuconería. El rubio teñido se adelantó, como si quisiera encararlo, pero solo se movió medio paso. Hablando de valentía, definitivamente era material para Shielder. Match estaría orgullosa de él. Retuvo la mueca ante el recuerdo apartado con brusquedad, notando las reacciones de los otros dos. Uno de ellos se aferraba a la Pokéball como si su vida dependiera de ello. El otro, no obstante, parecía verlo con algo parecido al reconocimiento, pero todavía sin ser capaz de precisarlo. Se encogió de hombros mentalmente. «No me vengas con eso. Conoces las reglas». «¿Qué regla?», preguntó, sonando divertido. El rubio se puso rojo de la ira, aventurándose a dar otro paso. Emilia levantó una ceja, casi desafiándolo a seguir acercándose.
Estaba a unos 5 metros, y supuso que se sentía seguro a tal distancia. Pobre iluso. El contacto visual significa una batalla. ¿Es así? No recuerdo haberlo leído en ningún código de leyes. Les echó un vistazo superficial a las versiones subidas a las páginas gubernamentales en su tiempo libre. Y la razón por la cual no estaba decepcionado se debía a que no esperaba nada en primer lugar. Más allá de la regulación de armas, junto a bienes aramitas, sí, era una cosa, todo era demasiado laxo. Pocas cosas restringían a los Pokémon, como el uso en ciertas áreas y algunas variantes, junto a su comercialización sin una licencia específica. Al menos el homicidio existía. Rechinando los dientes, permitió que su Pokémon saliera de la Pokéball. Era una cosa curiosa, descrita simplemente como un pequeño elefante azul, con líneas rojas en su trompa y orejas. La pequeña cosa ni siquiera llegaba hasta su rodilla. De inmediato le apuntó con la Pokédex. Nombre: Fampi. Especie: narizotas. Evolución: Dompan. Etapa anterior: N/A. Tipo: Tierra. N regional: 172. N nacional: 231. Habilidades: recogida, AB. Oculta, velo arena. Peso promedio: 33,0 kilogramos. Más pesado registrado: 30,0 kilogramos. Altura promedio: 0,5 metros. Más alto registrado: 0,4 metros. Grupo nuevo. Campo. Género promedio: masculino, 50%. Femenino, 50%. Hábitat: campo. Entrada: Fampi cava un agujero profundo para hacer su nido en el suelo, en la ribera de los ríos, y marca con la trompa la zona para que el resto vea que ese terreno ya está ocupado, con la cual se vale de para ducharse. Mientras otros se agrupan a su alrededor, se dedican a echarse agua unos a otros. Es muy fácil ver a estos Pokémon secándose cerca del agua. Biología: cuenta con un hocico grande que le sirve para diversos propósitos, usándolo como una extremidad de agarre ver más. Guardando el aparto, simplemente observó al entrenador, que parecía casi pavonearse. Debería estar sorprendido o intimidado. Porque, en realidad, era lamentable. Incluso el enano lo miraba como si estuviera loco. En serio, parecía tan presumido que cualquiera pensaría que sacó un Trevenant del bolsillo. Se supone que debo estar impresionado. La pequeña, sabiendo lo que pronto iba a ocurrir, retrocedió lentamente, moviendo la mochila y el huevo con telequinesis. No quería dañar nada en mitad de una pelea, a pesar de que tenía pensado terminarla con 3 movimientos. Cállate y saca tu Pokémon. No será necesario. En ese momento, Emilia notó que aquel que lo miraba de forma extraña abrió muchos los ojos y la boca, como si fuera a dar una advertencia. Esta se ahogó bajo el grito de furia del rubio, que le ordenó a Fampi que usara placaje. El pequeño elefante cargó. La velocidad definitivamente no era su fuerte. Emilia se hizo a un lado con relativa facilidad, pateando a la criatura con una pierna reforzada con fuerza suficiente para golpear un árbol. Rugiendo de dolor y sorpresa, la espada se movió en una estocada que atravesó su boca, matándolo en el acto y dejándolo caer. Debería sentirse un poco mal por matar a un esclavo, y si tenía que ser sincero, aunque no iría tan lejos como para decir que se sentía incómodo, podía admitir que no le gustaba. No obstante, había carne suficiente para el viaje, y no sería la primera vez que comía elefante. Solo esperaba que el sabor fuera el mismo y, aunque todavía no había encontrado un mamífero terrestre que fuese un problema como la carne de oso, esperaba que no comenzase aquí. ¿Qué mierda te pasa? Cierto, los entrenadores. Dando media vuelta, vio que los 3 parecían listos para vomitar, algo que lo divirtió en realidad. No habían visto un cadáver. ¿Era en serio? Incluso Sapphire, una niña rica en toda regla, sabía cómo funcionaba la naturaleza y le contó lo asqueroso que se veía un cuerpo destrozado por un Pokémon. Y este trío parecía haber visto la obra de Jack en persona. Sabía que lo reconocía. Dijo el que intentaba tener una barba, es el maldito asesino de Pokémon. ¿El qué ahora? Preguntó de forma involuntaria, pero lo ignoraron. Fue él el que estaba con la hija de Birch. Bueno, no lo esperaba, aunque no le sorprendía.
Dwight dejó muy en claro, gracias a sus reacciones, que matar a un Pokémon por sí mismo no era algo por hacer. El detective estaba sorprendido de que pudiera evadir y atacar a la pequeña, que no contaba con experiencia de combate. Y aunque nunca lo interrogó por lo de Trevenant, casi le hizo un agujero por mirarlo demasiado. Emilia ignoró su discusión cuando otro olor lo invadió. La mejor manera de describirlo sería como un lobo, y lo reconocería en cualquier parte. Se acercaba a gran velocidad, por lo que se preparó para el impacto inminente. Los esclavistas. No era su problema. Un Migtiena saltó desde el bosque, mordiendo con gran precisión el cuello del enano, quien ni siquiera tuvo la oportunidad de usar la Pokéball que con tanto temor estuvo acunando. Un segundo y tercero repitieron la acción. El rubio logró levantar el brazo, interponiéndole entre los dientes y su yugular, soltando un grito agudo cuando fue mordido. El idiota debió dejarse matar, ya que ahora los otros dos soltaron a sus presas y se centraron en su cara. Este fue mucho más largo y doloroso. Un cuarto salió del arbusto, pero ninguno hizo algún movimiento para atacarlo. Solo gruñían. Esto fue curioso, al menos hasta que captó más olor a humano, solo que apestaba a tabaco y un poco de alcohol. No venía de algún lugar lejano, sino de las criaturas. Uno parecía un poco herido, algo reciente, lo que significaba que su escudo estaba abajo. También olían a sangre, pero no de los recién asesinados. Se aseguraría de nunca estar a menos de 1 kilómetro de cualquier burdel. Esta nariz suya lo mataría, ya que las ciudades eran lo suficientemente malas por sí solas. Emilia, concentrándose en los Pokémon que estaban frente a él, casi se perdió el sonido de un aleteo a la distancia. Sacudiendo la cabeza, regresó a la realidad. Al final, pudo matar a 2 Migtiena antes de que decidieran retirarse por su cuenta. Y el aleteo a la distancia resultó ser una manada de Sueyou, que secuestraron a la pequeña y al nuevo. Y ahora estaba aquí, siguiendo el rastro como un perro de caza. Todo fue una estrategia, algo que lo dejó sorprendido e intrigado. 2 Pokémon de distintas razas colaboraron para un secuestro. ¿Por qué algo como eso no iba a despertar su curiosidad? La llevaron hasta la cima de la montaña, o por lo menos un lugar cercano. Subir una de las tantas montañas de la isla no resultó un problema, ya que todos los Pokémon parecían haberse ausentado. Más allá del esquite para el desayuno, los Migtiena y Sueyou, su camino se encontró sorprendentemente libre. Y estaba cerca, porque fue capaz de no solo olfatear a los Pokémon que había estado siguiendo. Su sangre tenía un olor interesante como para perderse por el camino. Por otro lado, muchos olores diferentes invadían sus fosas nasales, y solo podían pertenecer a varias razas completamente diferentes. En el momento en que entrase a ese claro, lo más probable era que todo se convirtiera en una masacre. Metiendo la mano en su abrigo, sostuvo los 2 zafiros con fuerza. Sería estúpido pensar que no iba a necesitar este pequeño impulso, pero no los tragaría de inmediato. Todavía estaba a tiempo para dar media vuelta y largarse. El paquete de Jin estaba en su abrigo, al igual que su Pokédex y Pokégear. ¿Qué importaba la comida enlatada? Podría sobrevivir por su cuenta, de eso no había dudas. El dinero. Si registraba los cadáveres del trío de idiotas, sería capaz de encontrar algo. Pero no se iría, y lo sabía perfectamente. No era un altruismo idiota. Solo una promesa tácita. Mantendría a Ralts a salvo hasta que pudiera valerse por sí misma. Ese fue el juramento implícito en su vínculo. Y aunque el hecho de salvar a alguien lo hacía hervir de ira, una pequeña parte, algo minúsculo dentro de él, sin importar cuánto lo negara, creía que era bueno poder ayudar sin que el peso de la obligación, nacido de una maldición heredada, aplastara sus hombros. Capítulo 24. ¿Qué es un guardián? If. Emilia esperaba ver muchas cosas en el momento en que pusiera un pie dentro del enorme claro, que obviamente era artificial y contaba con agua corriente desde la cima de la montaña. Lo primero en su lista y menos sorprende hubiera sido el cadáver de Ralts desgarrado y utilizado como alimento para los Pokémon, posiblemente los huesos restantes dispersos por el suelo y con algo de carne y sangre restante. O al menos, en proceso de ser devorada, como mínimo. Pudo haber intentado una defensa desesperada con todo lo que le enseñó Emilia en los últimos días. Al menos, allí hubiera tenido tiempo para intervenir.
Luego estaba a ser atacado por todas las criaturas que estaban allí esperando. Desde los secuestradores voladores, pasando por los agresores de tierra, hasta varias otras especies vistas y no vistas en su corto viaje a través de la región. Un ataque que abrumaría a cualquier humano normal hasta la muerte. El antiguo contraguardián estaba preparado para abrirse paso en una batalla desesperada que estaba por completo en su contra. Dispuesto a usar cualquier truco sucio bajo su manga para conseguir una ventaja, lo que incluía el consumo de los zafiros y el bombardeo de códigos místicos explosivos hasta nivelar los alrededores. En resumen, estaba preparado para la desgracia y el derramamiento de sangre, un recibimiento digno de cualquier invasor. No tenía esperanzas de salir indemne, o siquiera ganar en su estado actual, pero habría dado pelea y llevado consigo a la mayor cantidad de criaturas. Para lo que no estaba preparado era la visión de Ralts arrodillada frente a una especie de extraño reptil bípedo, recibiendo lo que claramente era un sermón, pero que, para los oídos humanos, solo eran chillidos que se escuchaban indignados. Levantó la ceja ante tal extraño vista, pero no la interrumpió mientras era testigo de cómo su pupila se avergonzaba ante el Pokémon mayor, tanto en edad como en fuerza y experiencia. Mientras, decidió revisar los alrededores para ver contra qué se iba a enfrentar aquí, en caso de que las hostilidades decidieran estallar. Había un Slugma descansando sobre una roca, con los alrededores de esta chamuscados. Vio a unos cuantos Lotad dentro del río, dirigidos por un hombre que reposaba lánguidamente en la orilla y desinteresado de sus alrededores. Los Azuril lo rodeaban con curiosidad, pero no lo molestaban en lo más mínimo mientras el Maril estaba cerca de la parodia que se estaba escenificando. Mientras escaneaba, notó un grupo de Abra a la distancia, donde un Kadabra le estaba devolviendo la mirada con un brillo de reconocimiento en sus inteligentes ojos. ¿Cómo era? Cierto, recordó haber rescatado a uno en el fiasco de su encuentro con Oagi, el que evitó que los Pokémon encerrados lo destrozaran por ser humano. Siendo sincero, estaba un poco agradecido con ese, porque, en aquel momento, no había tenido la idea de usar los zafiros como baterías de energía mágica. Apartando la vista del Kadabra, metió la mano en su abrigo y sacó la Pokédex, apuntándola en dirección del reptil sermoneador. Medía 1 metro, con un lomo de un color azul oscuro con crestas en forma de hojas, luciendo un collar anaranjado que comienza su pecho y sigue por detrás de sus hombres. Sus ojos rojos miraban con acusación, resaltando en comparación con su rostro, vientre y piernas blancas, llevando manos azules que más bien parecían hojas. Nombre: Servine. Especie: serpiente hierba. Evolución: superior. Etapa anterior: Snivy. Tipo: planta. N regional. N/A. N nacional. 496. Habilidades: espesura. AB. Oculta. Respondón. Peso promedio: 15,0 kilogramos. Más pesado registrado: 16,0 kilogramos. Altura promedio: 0,8 metros. Más alto registrado: 1,0 metros. Grupo nuevo. Campo: planta. Género promedio: masculino, 87,5%. Femenino, 12,5%. Hábitat: bosque. Entrada: es un Pokémon que nunca se da por vencido. Si alguien le golpeara, le atacaría sin dudar. Biología: cuando su cuerpo está sucio, no puede realizar la fotosíntesis con sus hojas, así que cuida mucho su higiene personal. Ver más. Al parecer, había un extranjero. ¿Traer Pokémon de otras regiones tendría alguna repercusión en el ecosistema? Tenía entendido que, en su mundo, así era el asunto. Tampoco importaba mucho, solo había uno de esos aquí y ahora. Por ahora, lo mínimo que podía hacer era rescatar a la pequeña del asalto verbal que estaba recibiendo con tanta brutalidad. Como tal, se aclaró la garganta y dijo con algo de diversión filtrándose en su voz: por muy entretenido que sea verte recibir un sermón como ese, creo que merezco unas cuantas explicaciones. Su voz silenció a Servine, y Ralts se levantó de donde estaba, corriendo hasta Emilia y escondiéndose detrás de su pierna. El lagarto le envió una mirada mordaz a la pequeña ante tal acto cobarde, pero el antiguo contraguardián solo se encogió de hombros. Algunos Pokémon que no lo habían notado reaccionaron ante su llamamiento.
Estaban los que se mostraban indiferentes, como Cadabra, o curiosos como algunos de los primera etapa. Supuso que eran como niños mirando algo extraño por primera vez. Tampoco ignoraba la hostilidad que se filtraba a través de los ojos de otros, notando las cicatrices que portaban unos pocos. Aunque en el exterior estaba tranquilo, y por mucho que no pudiera realmente alterarse por algo como esto, estaba un poco preocupado por las probabilidades. Su mejor apuesta sería huir, a pesar de que estas criaturas eran más rápidas y fuertes que él. Fingiendo que nada estaba mal en el mundo, se cruzó de brazos y apoyó contra el árbol más cercano. Actuó como si no estuviera notando el deseo de algunos de estos Pokémon de despedazarlo miembro por miembro. No sabía si la misma regla de no mostrar temor a los depredadores se aplicaba aquí, pero iba a tomarlo. Tampoco era que sintiera miedo. Este concurso de miradas se interrumpió cuando el Cadabra dio un paso al frente. Algunos Pokémon lo miraron con lo que claramente era incredulidad, junto a los que mostraban hostilidad abierta. Estaban teniendo una conversación telepática. Si no estuvieran deliberando sobre su posible muerte, se habrían maravillado al notar la capacidad de enlazar tantas mentes al mismo tiempo sin ningún tipo de carga sobre el anfitrión. Miró de reojo a la pequeña, quien ya no temblaba tanto, pero estaba tensa ante lo que ocurría con su especie. Estaba ella dentro del enlace, escuchando la discusión. Un repentino estremecimiento fue respuesta suficiente. Entrecerrando los ojos, decidió que era hora de enterarse sobre su propio destino. En caso de ser algo que no le gustase, no lo tomaría acostado. Es de mala educación tener una conversación frente a alguien que no puede seguirla. En especial si estaban hablando sobre dicho alguien. Servine lo fulminó con la mirada, haciendo obvio que interrumpió su turno de hablar o solo lo odiaba por existir. No le sorprendería que fuese lo último, y tampoco sería la primera vez que algo así ocurría. De forma repentina, sintió una presencia ajena que se escurría en su mente. Estuvo a punto de rechazarlo por instinto, como si fuera alguna clase de parásito invasor. Demasiadas malas experiencias con Magecraft capaz de alterar la mente. No obstante, se contuvo y permitió que hiciera su trabajo. No fue nuestra intención ignorarte, Salvador. Emilia casi se estremeció ante el apodo. Estaba equivocado. Era un error. No era un salvador. No podía salvar nada. No importa cuánto lo intentase. El resultado siempre sería el mismo. A pesar de esforzarse, sus manos nunca podrán sostener nada. Apretó los dientes ante el dolor de cabeza, evitando mostrar cualquier malestar ante el jurado improvisado frente al que estaba. Se concentró en la voz que, a diferencia de Ralts, quien sonaba como una niña, esta pertenecía a un hombre que estaba al menos entre los 25 y 35. Si me llamas así, supongo que debes ser el Cadabra de la cueva. Recibió un asentimiento en respuesta. Frunciendo el ceño, miró los alrededores. Debería haber más de los Pokémon de aquella cueva, pero, como todos se veían iguales a sus ojos, variando solo en tamaño y peso, no sería capaz de distinguirlos. Los únicos que sobresalían eran los solitarios como Servine, o con cicatrices como un Migutiena. Entonces ponme al día, ¿de qué se me acusa? Se te acusa, humano. Esta voz era femenina, de un adolescente, pero le recordaba a Luneblanc por la rigidez de la nobleza, de secuestro y esclavitud. En lugar de sentirse indignado por algo como eso, estaba más que sorprendido. Lo estaban acusando de secuestrar y esclavizar a Ralts. Ignorando a Servine, sabiendo que la estaba haciendo enojar, centró sus ojos en la pequeña. Ni siquiera se te ocurrió defenderme. Ella da mi miedo, maestro. Emilia miró a la lagartija bípeda glorificada, levantando una ceja ante ella. Algo de su incredulidad debió filtrarse en su mirada, porque estaba seguro de que Servine quería morderle el cuello. Aunque sabía que era estúpido, no pudo evitar sonreírle solo para irritarla. Era casi tan divertido como molestar a saber. No tienes pruebas de lo que me acusas. Dijo, con un encogimiento de hombros, no he tocado una sola Pokéball desde que llegué aquí, y Ralts me sigue por su propia elección. ¿Por qué no te buscas un mejor pasatiempo que jugar a la realeza, guisante? Era estúpido enojar a quien podía ordenar que lo mataran, pero no podía evitarlo. La forma en la cual su rostro intentaba permanecer estoico mientras hervía fuego lento en su interior era nostálgico.
Ten cuidado con tus palabras, humano. Por supuesto, guisante. Si quieres testigos, Cadabra aquí puede hablar por mí. No negaré que no he matado a los tuyos, y pensé que ese sería mi crimen. No existe tal crimen. Esta vez habló Cadabra, matar y morir está en nuestra naturaleza. Nadie buscará venganza por los Migtien asesinados. Lucharon contra un enemigo superior y murieron por su debilidad. Un punto de vista demasiado frío, pero sabía que no estaba mintiendo. Los miembros de la manada, a poca distancia de Servine, no mostraban signos de querer vengarse. De hecho, en sus ojos, había una especie de respeto a regañadientes que no fueron capaces de ocultar. No obstante, nada de eso estaba disminuyendo el odio que sentían por los humanos. Y el humano no miente, Servine. Te pones de su lado, Cadabra. Solo hay un lado en esta discusión, y un enemigo en común. No tenían nombres. Eso era curioso cuanto menos. Creyó que habría una forma en la cual se distinguían los unos de los otros. Debería ser confuso no poder distinguir con quién estaban hablando, al menos cuando lo hacían en un grupo tan grande como el actual. Los nombres son innecesarios. Emilia se tensó, la mayoría no vive más allá de un ciclo lunar. ¿Por qué recibir lo que pocos son capaces de ganarse a través del poder, asesino de Bosque Viejo? Emilia construyó una defensa alrededor de sus pensamientos. De inmediato sintió que una presencia escapaba del toque de Sword. Se había descuidado frente a un Pokémon tipo psíquico, a pesar de haber considerado en el pasado la posibilidad de la lectura de mente. Si algo bueno salió de aquí, era que su teoría fue correcta. Ahora, ¿qué demonios quiso decir? Otro apodo. Parecía que los estaba acumulando, otra vez. Y aunque tenía una corazonada sobre por qué consiguió decidió preguntar. ¿Quién, en nombre de Alaya, era Bosque Viejo? Has de conocerlo como Trevenant, Salvador. Bueno, al parecer ese Pokémon era conocido por los alrededores. Y el sistema de nombramiento era como el de los humanos primitivos, más parecidos a títulos debido a logros. Una hazaña equivalía a merecer distinción, y si se guiaba por el de Trevenant, se lo ganó por su edad más que por su poder o inteligencia. Una lástima, por un momento creyó que, a pesar de haberlo tomado por sorpresa, fue capaz de derrotar a un Pokémon poderoso. Dejando a un lado a Trevenant, supongo que tu enemigo es el grupo de cazadores furtivos, ¿no es así? Emilia dejó que una imagen del grupo que lo estaba persiguiendo se asomase al frente de su conexión. Fue un experimento, y de inmediato sintió algo. La mejor manera de describirlo fue como tomar la imagen y exhibirla en un tablero para todos los presentes. Pareció funcionar, porque los Pokémon gruñeron con justa furia, y solo la presencia de Cadabra impidió que lo despedazaran por asociación de especie. ¡Qué irrazonables! Ya deja de defender a este humano y matémoslo. Tal acto no es necesario. Contrario a lo que opinas, puede ser útil. Aunque no le gustaba ser visto como un objeto, era la mejor forma para salir de una pieza. Aprovechó su confrontación para encontrar el resto de sus pertenencias. No moriría por el huevo, ya que estos Pokémon podrían incubarlo por sí mismos, pero quería saber su ubicación. Estaba cerca del río, donde un Azuril se apoyaba en la mochila. El hecho de haber sido propuesto como ayudante pareció empeorar el humor de Servine. Era curioso la forma en que su rostro, cuya mirada parecía ser la de presunción arrogante, podía dar muestra de una variedad de emociones. Y los humanos no eran capaces de ver esto. O tal vez, solo tal vez, lo ignoraban en favor de tratarlos como menos que animales. No pienso recibir ayuda de un humano. Gritó con indignación, y esta vez se giró hacia la multitud. Es por culpa de los humanos que estamos aquí. Es por culpa de los humanos que vamos en contra del orden natural, asociándonos entre nosotros en estas manadas deformes abandonadas por Arceus, en lugar de buscar el poder que se nos prometió, al que estamos destinados. Hubo un coro de afirmaciones mentales ante sus palabras, que intrigaban cada vez más al antiguo contraguardián. El orden natural era una cacería sin fin por el poder. Si esta era la creencia popular de los Pokémon, entonces explicaba muchas cosas de sus deseos insaciables de violencia. Además, Arceus escuchó ese nombre en más de una ocasión, a veces acompañado por Giratina. Si salía vivo de aquí, debería investigar.
El hecho de que ambos estuvieran discutiendo los convertía en los mayores y más fuertes del grupo, por ende, líderes de facto. Para su supervivencia, necesitaba convencerlo, y uno de ellos lo odiaba por algo que no podía cambiar en lo más mínimo. ¿Y cuál es tu propuesta, Servine? ¿Embarcarte en una masacre indiscriminada hacia los humanos, por el agravio de unos pocos? Si es necesario. El recuerdo de ser un contraguardián lo estaba instando a dar un paso adelante y matar a Servine. Era una amenaza para la humanidad. Pero no hizo nada. Porque no era su asunto y cualquier cosa que estos Pokémon hicieran, los humanos se lo ganaron. Entonces no serías mejor que aquellos a quienes desprecias. No mejor que ellos. Ese comentario golpeó fuerte, ellos rompieron su juramento, no nosotros. Tú, Kadabra, tú y los tuyos, junto a los tuyos, Ralts. Fue la primera vez que la conversación iba dirigida a la pequeña deberían saberlo mejor. Juraron ayudarnos a alcanzar la perfección. Cuando todavía portaban espadas, cuando libraban guerras, cuando se nos permitía deleitarnos en la matanza ahora. Entretenimiento vulgar para seres vulgares, vestidos como muñecas. Encerrados en artilugios para ser poco más que objetos. Y ningún capturado se digna luchar por su libertad. Con cada palabra que decía, la multitud deseaba más y más despedazar a Emilia. Solo el hecho de que esta parodia de un juicio no hubiera terminado, y que Kadabra tenía obviamente el respeto del grupo, impedía que su cadáver desgarrado adornase el suelo. A diferencia de los antiguos humanos, que tenían el poder de oponerse a los nuestros, estos son débiles y frágiles. A diferencia de los que lucharon con fervor contra los nuestros antes del pacto, cuando nuestros antepasados los cazaban por alimento, y que su supervivencia dependía de su propio poder, estos se escudan detrás de los traidores, desleales que se someten a un enemigo indigno, esclavizados al débil en lugar del fuerte. Los humanos fueron capaces de oponerse a los Pokémon. Eso era algo nuevo. Creía que eran una fuerza imparable, y que lo mejor que podían hacer los humanos era no llamar su atención, esconderse hasta estar seguros y rogar por un mañana mejor. Ahora Servine hablaba de un pacto. Los Pokémon prometieron servir a los humanos. ¿Y todo, por qué? Por poder luchar más libremente y mejor. Por una oportunidad de matar y evolucionar. Sea como fuere, las probabilidades de Emilia solo iban empeorando con cada segundo. Servine tenía a la multitud en la palma de su mano, y ellos eran los que iban a decidir su destino cuando los líderes estaban en tal oposición mutua. Debería tirarlo todo y luchar para escapar. Cruzó miradas con Kadabra, quien todavía tenía que presentar su defensa. Por los dioses, realmente había caído en un juicio donde querían condenarlo solo por ser humano. Era como ser judío en mitad de un discurso nazi. Cuando los grupos de Pokémon dejaron de aclamar su muerte, la atención se centró en el abogado defensor. Parecía imperturbable. Solo esperaba que el presunto genio de los tipos psíquico fuese cierto al final, porque lo iba a necesitar. Toda nuestra vida está basada en el conflicto. Luchamos cada momento de nuestras vidas para crecer, para ser mejores que el día anterior. Nuestra existencia misma se decide mediante la fuerza, incluso la carencia de esta. Para nosotros, el poder, en cualquiera de sus aspectos, físico o mental, es lo más importante. ¿Estoy en lo correcto? Por supuesto. Servine asintió orgullosa, hablando por todos. Solo seguimos al fuerte, y solo el fuerte tiene derecho a vivir en este mundo. ¿Estoy en lo correcto? Otro asentimiento. Entonces, pon a prueba a este humano. Que este humano demuestre que tiene el poder, que demuestre que cuenta con la convicción para ganarse el derecho de la vida. ¿Qué? ¿Qué? Los pensamientos de Emilia y Servine estuvieron sincronizados por una vez. Ponerse a prueba. Aunque sabía que esta era una manera clásica de ser absuelto, contaba con una tasa de mortalidad demasiado alta como para preferir ser juzgado con normalidad. ¿Qué querría, entonces? ¿Juicio por combate? A pesar de esperar una queja y comentario mordaz, Servine era sorprendentemente razonable y lo estaba considerando. Parecía que, en realidad, la fuerza lo era todo para ella. En lugar de despreciarlo solo por ser lo que era, Emilia entendió que lo hacía porque era débil. Tal vez no era tan mala. No duró demasiado en sus pensamientos, que no se transmitían por el vínculo, y dijo: ¿Qué tipo de prueba propones?
No creo que un humano tan débil pueda hacer algo para demostrar su valía. Retiraba lo anterior, era basura, me niego a ponérsela fácil solo por su condición. Hablaba como si ser humano fuese alguna especie de enfermedad. Aunque tenía razón. De nada servía si era alguna prueba facilitada para los suyos, ya que se consideraría un insulto. Como tal, Emilia también tenía curiosidad sobre lo que iba a decidir su destino. Más humanos a los que el Salvador se refiere como cazadores furtivos vendrán cuando caiga el sol. Gruñidos como respuesta ante sus palabras, tú, asesino de bosque viejo, deberás dar caza bajo el amparo de la noche. Nos traerás las cabezas de a quienes llamas hermanos, y un corazón de a quienes nosotros llamamos hermanos. Demuestra tu superioridad, y recuperarás tu derecho a vivir. En lugar de cualquier oposición ante lo que debería ser una cacería de Pokémon, se encontró con abierta aprobación y mucha menos hostilidad de la que esperaba. Servine, su mayor oposición, era quien más estaba de acuerdo con esta prueba si su asentimiento no mentía. Ahora no tenía salida. Podría intentar escapar, pero era demasiado estúpido. Correr de criaturas que conocían el bosque mejor que él, además de contar con apoyo aéreo. Podría solo pedirles ser asesinado para terminarlo todo mucho más rápido. Era bueno que matar no lo molestara demasiado, y mucho menos este grupo de secuestradores. Suspiró mientras aceptaba su destino. Era así como se sintieron los verdaderos héroes cuando recibían tareas para demostrar su valía. Negó con la cabeza ante el pensamiento. No era y nunca sería un héroe. En lugar de perder el tiempo, era mejor prepararse para lo que venía. Pediría un poco de ayuda a los Pokémon, además de más información sobre lo ocurrido. Tenía un par de ideas que quería aplicar, pero solo sería posible si le echaban una mano. Y la lluvia caía sobre el grupo, como un manto que dificultaba su visión. Las lámparas en sus aturdidores apenas lograban iluminar más allá de unos cuantos pies de distancia. Más de una vez tropezaron, a veces cayendo, a veces sosteniéndose de un tronco cercano. Sus armas, las cuales no sabía de dónde demonios las sacó su contratista, eran un estorbo. Demasiado largas como para moverse con libertad, enganchándose en lugares o impidiendo caminar a través de los árboles. Hubo que dar rodeos de vez en cuando, causando que se separaran. 3 grupos de 3, aunque el suyo había tenido que adelantarse a uno de los suyos, por lo que ahora eran 2. Chasqueando la lengua, uno de ellos pateó el tronco de un árbol mientras continuaban. Maldijeron el tener que estar aquí, ahora, andando en la oscuridad a trompicones en lugar de acostarse en una cama caliente. Todo se reducía a alimentos enlatados y descansos esporádicos, en lugar de cenas abundantes y un sueño decente. El grupo que enviaron el día anterior no regresó, y les tocó a ellos, el triple de hombres, buscar a los desaparecidos. Bien podrían estar muertos, y aunque no le importaba a la mayoría, la posibilidad de que tuvieran una pista sobre su objetivo seguía siendo decente. Así que aquí estaban. Haciendo la mierda que otros no querían hacer. Al final, tomaron el palo más corto de todos. Una suerte de mierda, pero contaba con que, si pasaba al menos unas horas aquí fuera, a nadie le importaría que volvieran con las manos vacías. Odio toda esta mierda. Comentó Richard, que iba a la cabeza del grupo y golpeando los arbustos. ¿Crees que nosotros lo amamos? Fue la respuesta cortante de Albert, escupiendo agua de lluvia. Es una mierda. Aportó Cal, estamos aquí, mojándonos con esta maldita lluvia, al buscar un Pokémon. Un Pokémon. ¿Qué demonios piensa que hace nuestro jefe? Richard se detuvo solo para golpear a Cal, quien gruñó en respuesta, pero no hizo nada. Siempre fue de ese tipo, evitando cualquier confrontación que pudiera. Cualquier podría tacharlo de cobarde. El jefe lo dijo. Se apresuró a decir Richard, al parecer, no solo es una raza rara en su región, sino que hay pocas hembras. Y es variocolor, nada menos. Dicen que una hembra vale una fortuna, y esta es de un color distinto. Los otros 2 silbaron por lo bajo ante la información. Atrapar Pokémon para vender era una basura de trabajo. No solo contaba con una tasa de mortalidad demasiado alta, sino que se corría el riesgo de dañar demasiado los bienes y su precio decaía. Debía hacerse sin Pokéball, porque se trataba de una actividad ilegal y era fácil rastrearlos de esa manera.
Al menos, todos esos inconvenientes quedaron medianamente en el pasado. Los aturdidores y las jaulas eran un producto que facilitaba el trabajo, así que podían cobrar fortunas por los Pokémon, en especial si los traían de otra región como el objetivo a recuperar. Solo le está lamiendo las botas al contratista. Masculló Albert, apenas nos quedamos con algo de dinero por la excusa de que estamos alquilando estas cosas. Golpeó su aturdidor contra el suelo para remarcar su punto, está ganando con nuestro trabajo. ¿Y tú te vas a quejar? Preguntó Cal. Por supuesto. No somos sus malditos esclavos. Pueden venir y hacer su trabajo por sí mismos. Nuestro jefe no puede negarse. Las palabras de Cal despertaron el interés de inmediato. No poder negarse. Su jefe contaba con muchos hombres repartidos en las regiones, y aunque no podrían catalogarse como excesivos, era amigo de otros en la misma línea de trabajo. No le faltaban aliados, así que doblegarse ante un advenedizo no era un movimiento que tuviera sentido no solo para ellos, sino también para la mayoría de la banda. Escuché al jefe en varias conversaciones con el contratista. Al parecer tiene un ejército. Ambos miraron a Cal con escepticismo, no estoy mintiendo. Es en serio. ¿Para qué crees que quieren todo este dinero? ¿Planeando inversiones o algo así? Hubo un par de asentimientos a regañadientes, pero nada más. Tenía un poco de sentido. Capturaron y vendieron varios Pokémon en el último tiempo, así que el contratista debería tener suficiente, pero exigía cada vez más y más. Financiar tantos hombres sería una manera de despilfarrar, y si querían equiparlos con juguetes tan o más lujosos que los usados por su banda, estaban prácticamente quemando $. ¿Y para qué quiere este ejército? Preguntó Richard, casi tropezando con una raíz. No lo sé. Parece como si planeara algo grande, algo para lo que necesitan millones. El grupo se quedó en silencio luego de eso. Podrían no ser unos santos, pero incluso ellos sabían que algo andaba mal. De hecho, Cal les contó que, escuchando a su jefe, se enteró de un ataque terrorista que fue cubierto. La región se está yendo al mundo distorsión. Uno de ellos comentó. Continuaron con su camino en silencio, o lo más silencioso posible mientras seguían maldiciendo a la lluvia y todo el bosque por estar allí. Al menos, así fue hasta que escucharon un grito a la distancia. Todos se detuvieron de golpe, con sus cuerpos tensos, sin preocuparse por el hecho de que se estaban empapando. Sacados del estupor por un rayo que iluminó los alrededores, Cal y Richard corrieron en dirección de la voz, mientras que Albert fue en dirección opuesta para buscar al resto de sus compañeros. La pareja saltó un par de troncos derribados, apenas evitando caer por la interferencia de varios arbustos, pero cada segundo se acercaba a una voz que se hizo reconocible. Ambos se detuvieron en seco ante la vista. Uno de los suyos estaba apoyado en un árbol, al menos, esa fue la primera impresión. Si le apuntaban con la luz de sus aturdidores, notarían un trozo de metal fácilmente reconocido como una espada que sobresalía de su pecho. El arma lo mantuvo clavado a la madera, todavía vivo, desangrándose mientras gritaba. Richard llevó la mano hasta una de las Pokéball en su cinto. Cal, demasiado aturdido, fue devuelto a la realidad por un silbido, seguido de un ruido que provino de su lado antes de que un golpe de algo cayendo lo hiciera mirar al suelo. Richard estaba allí, con un palo de madera sobresaliendo de su ojo, con plumas en el extremo. Dejando escapar un grito, corrió lo más lejos posible mientras ignoraba a su compañero clavado en el árbol. Ni siquiera se dio cuenta de que había soltado el aturdidor hasta que tropezó con una roca. Se arrastró hasta apoyarse en un tronco y ponerse de pie, sin detenerse en su regreso. Podía ver luces a la distancia, así que comenzó a gritar para que alguien pudiera notarlo. También contribuyó por su parte, caminando con cuidado para evitar tropezar. Reconoció que alguien lo llamaba, se trataba de Albert y su lámpara estaba cerca. Moviéndose más rápido, llegó a tiempo para ser testigo de una trampa que surgió de la nada. Era una vara, con picos de madera a lo largo de ella. Salió disparada y se enterró en los muslos del cazador furtivo. Los gritos del nombre de Cal se convirtieron en alaridos de dolor, soltando el aturdidor y luchando por desencajar el objeto de su cuerpo.
Cada empujón que le daba a la trampa, debido a sus piernas debilitadas, él también se movía, ampliando la herida e incrementando el sangrando. Los otros dos que habían venido con él se adelantaron y rodearon la trampa. Su intención era jalarla. Había una cuerda que podría facilitar el trabajo, así que se dirigieron a ella por instinto. Fue su último error. El suelo se abrió bajo la pareja, quienes apenas tuvieron la oportunidad de gritar por la sorpresa antes de quedarse en completo silencio. Cal, anonadado, se arrastró hasta estar cerca del agujero y tomó uno de los aturdidores descartados. La luz le reveló un foso lleno de picos, con 2 cuerpos empalados. Apenas fue capaz de evitar vomitar. Albert continuaba llamando su nombre. Lo miró a los ojos. El hombre adulto, tan intimidante como era normalmente, estaba lloriqueando como un niño. Mascullando una disculpa, corrió para alejarse de él. Los gritos de sus maldiciones sobre él y cualquier descendencia resonaban en el bosque. Cal sintió la esperanza crecer cuando vio 3 fuentes de luz más adelante. Esperanza que murió cuando 3 silbidos presidieron un fuerte golpe de 3 cuerpos golpeando el suelo. Sus piernas perdieron la fuerza al ver aquello, arrastrándose hasta un árbol donde apoyó la espalda. Usó la luz del aturdidor para intentar ver algo, cualquier sombra en movimiento. La tranquilidad del bosque, donde solo resonaba en rítmico sonido de las gotas golpeando, fue mancillada por los gritos humanos, que fueron silenciados por un rayo. La luz iluminó un poco sus alrededores y se estremeció al ver a sus antiguos compañeros, con lo que ahora reconoció como flechas saliendo de sus ojos. Fue más fácil de lo que pensé, dijo una voz, apenas más alto que el susurro del viento. Cal movió el aturdidor con frenesí, intentando encontrar la fuente que se perdía entre el aguacero y los alaridos. Ni siquiera su corazón, que martillaba con salvajismo, era audible. Otro rayo lo sobresaltó, pero gritó cuando una figura apareció junto a él. Estaba sentado y se apoyaba en el árbol contiguo. Apenas fue capaz de notar su sonrisa, cuando dejó caer el aturdidor para buscar una pokeball. Un ruido, acompañado de dolor en su mejilla y el impacto que se extendió por tronco en el que se recostaba lo detuvieron. Yo no haría eso si fuera tú. Hablaba con tranquilidad, como si no hubiera varios cadáveres esparcidos por el bosque y 2 de ellos todavía gritando en el fondo. El ángulo de la luz proyectaba sombras que ocultaban su expresión, pero algo le decía que estaba sonriendo. Ahora, tenemos mucho de qué hablar.